Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En el mismo resolveremos un problema de estática muy simple aplicando los pasos para la resolución de ejercicios y problemas que hemos aplicado en otros videos, en videos anteriores. Bien, sin más preámbulos, comencemos. Bien, como ya sabemos, el paso 0 es leer comprensivamente el problema. El mismo dice: en un negocio de venta de artículos de bazar, ha llegado un cliente satisfecho por una compra que pudo invertir muy bien. Como agradecimiento para las vendedoras del lugar, les regalo una pequeña escalera que podrán utilizar para alcanzar objetos de las estanterías más altas. Antes de esto solo tenían una un poco desgastada. La escalera, que se muestra en la figura de abajo, en vista lateral, está construida con madera, formando solo dos patas enterizas a cada lado. Cada una de estas patas puede soportar una fuerza máxima de compresión de 600 newton. Esa escalera podrá soportar el peso de la persona con mayor masa que deberá subirse. Esa persona tiene una masa de 98,7 kilogramos. Como se trata de la lectura comprensiva, debemos leer el problema nuevamente, 2 o 3 veces. También hay que buscar el significado de las palabras desconocidas. En este punto sería bueno que pausaras el video, vuelvas a leer el problema y busques a qué magnitudes corresponde cada unidad y a qué corresponde el término fuerza de compresión. Además, observe y presta atención a la imagen que acompaña al problema. Para aclarar un poco y ahorrarte algo de trabajo, la fuerza de compresión nos va a decir cuál es la fuerza máxima que pueden hacer las patas para poder sostener a quien se suba a la escalera. Bien, bueno, el paso 0 está terminado. Vayamos al 1. Es momento del dibujo con datos. Pueden ver que hemos dibujado la escalera enteriza y una mujer sobre ella. Como aclaro siempre, se trata de un dibujo esquemático representativo, que realmente represente la situación e incluya los datos, todo escrito correctamente. Entonces, en este caso, tenemos una masa de la persona de 98,7 kilogramos, una fuerza de 600 newton con una dirección de 70 grados respecto del horizontal, desde la derecha, medido ese ángulo, que llamamos F1, y una fuerza de 600 newton con una dirección de 50 grados respecto de la horizontal, medidos esos 50 grados desde la izquierda, que hemos llamado F2. En realidad, la dirección de la F2 deberíamos escribirla como 130 grados si tomamos como referencia el semieje positivo de las X. Pero por ahora lo mantendremos como se dio en el problema. Además, puede resultar más fácil de esta forma. Observen que cada dato se colocó con su símbolo y su unidad. Bien, como siempre debe ser. Bueno, con esto terminamos el paso número 1. Bien, paso número 2, establecer las incógnitas. Para poder hacerlo es conveniente volver a leer la pregunta del problema. La misma interroga sobre si es posible que la escalera pueda sostener a la persona de mayor masa del lugar. Para que ello pueda suceder, el peso debería quedar equilibrado por las fuerzas de las patas. Entonces, la suma de todas las fuerzas debería dar 0 o dar una fuerza distinta de 0 con dirección vertical. Por lo tanto, lo que debemos calcular es la suma de todas las fuerzas actuantes sobre la persona. O, lo que es lo mismo, debemos calcular la resultante del sistema de fuerzas. Esa es la incógnita principal. Puede ser que esté faltando colocar alguna otra incógnita, pero si es así,
seguramente nos daremos cuenta durante el proceso de resolución. Bien, establecida la incógnita principal, terminamos el paso 2 y vamos al paso número 3. El tema involucrado en este problema es leyes de Newton, pero también se puede poner de forma general estática o dinámica, porque incluyen los contenidos que vamos a usar para resolver. De todas formas, como es un tema muy amplio, podemos especificar que se trata particularmente de suma de fuerzas. Como habrá que sumar fuerzas, debemos aclarar qué método utilizaremos. En nuestro caso, el método gráfico. Lo colocamos entonces. Si utilizáramos el método analítico, también deberíamos colocar las ecuaciones generales de dicho método. Además, colocamos la ecuación de peso, pues advertimos en el paso 1 que no se da el peso, solo la masa de la persona. Evidentemente tendremos que calcular el peso. Bien, puede llegar a faltar algo más también, pero en general esto es lo que vamos a necesitar para poder resolver. Y con esto, el paso número 3 de temas y ecuaciones ha quedado terminado. Vamos al 4. Comenzamos con el paso más largo y por lo general el más complejo. En primer lugar, hacemos el cálculo del peso de la persona, pues ya nos dimos cuenta que lo necesitamos si queremos sumar fuerzas. En este punto vamos a hacer una simplificación. Vamos a redondear el valor de la masa y el de la aceleración de la gravedad con el objetivo de obtener un valor útil o más fácil de dibujar en el método gráfico que vamos a implementar. Planteamos la ecuación sin las flechas de vector, pues solo vamos a calcular el valor del peso. Bien, colocamos entonces 100 kilogramos para el valor de la masa y 10 metros por segundo cuadrado para el valor de la aceleración de la gravedad, lo que nos da un resultado de 1000 newtons. Observen que hemos planteado la ecuación y hemos colocado cada valor con su unidad. Bien. Ahora, si escribimos el peso en forma vectorial, la dirección de 90 grados indica que es vertical sobre el eje Y y el signo negativo indica que se orienta en el sentido negativo de dicho eje, o sea, apunta hacia abajo. Bien, hasta acá es la primera parte del paso 4. Avancemos. Ahora debemos establecer las equivalencias entre newtons y centímetros para poder representar las fuerzas y sumarlas. Para hacerlo, por comodidad, elegimos una escala de 1 centímetro representa 200 newtons. Recuerden que la escala es una elección que cada uno hace. Podríamos haber puesto 1 centímetro equivale a 100 newtons, 1 centímetro equivale a 50. La idea es que esa escala nos permita dibujar de forma fácil. Bien, que no nos complique hacer el dibujo. Bueno, aplicamos nuestra escala. De esta forma el peso queda de 5 centímetros y las fuerzas 1 y 2 de 3 centímetros cada una. Bien, no olviden siempre plantear los cálculos y colocar las unidades. El procedimiento matemático que utilizamos para la conversión es la regla de 3 simple y directa, o sea que no implica una dificultad matemática. Con esto ya estamos en condiciones de representar las fuerzas y sumarlas, y es lo que sigue a continuación. Bien, en primer lugar vamos a representar las fuerzas. Como pueden ver, acá yo ya he dibujado los ejes para poder representar las fuerzas. Recuerden, esto se llama, una vez que está construido, diagrama de cuerpo libre. Vamos a ir con el peso, que recordemos que son 5 centímetros, su dirección es vertical y su sentido hacia abajo. Entonces, con la regla, medimos 5 centímetros.
sería hasta ahí. Bien, entonces de ahí para atrás marco el peso. Bien, marco el peso y hago la flechita. Siempre de la marca hacia atrás. Y esto es P, el peso. Vamos con la fuerza 1. Recordamos la fuerza 1 y la fuerza 2, ambas miden 3 centímetros, pero sus ángulos son diferentes. Entonces tomamos el semicírculo. La F1 tiene un ángulo de 70 grados desde la derecha. Bien, entonces colocamos, vamos a marcar con lápiz primero. Colocamos semicírculo, bien colocado, y marcamos los 70 grados. Bien, esa es la marquita de los 70 grados. Por ahí, si uno quiere, puede hacer primero la línea con lápiz. Y ahora sí, suavecito, fíjense, el lápiz suavecito, apenas marcado. Y ahora sí, mido los 3 centímetros de F1. Bien, F1, 1, 2, 3. La marca sería ahí. Entonces, de ahí para abajo, marco F1. Bien, y la flechita siempre de la marca para atrás. Entonces ahí tenemos F1. F2 tiene un ángulo de 50 grados, pero desde el otro lado. Entonces volvemos a colocar semicírculo bien colocado. Bien, ahí. Y ahora marcamos 50 grados desde acá. Ahí. Bien. A mí me gusta siempre hacer la línea de dirección con lápiz antes de medir. Y así puedo medir más fácilmente. Entonces dijimos que esta también mide 3 centímetros. Ahí tenemos 1, 2, 3. Ahí. De ahí para atrás, marco y voy a remarcar F2. La flechita de ahí para atrás. Y esta es F2. Bien, ya tenemos las fuerzas representadas utilizando la escala que habíamos decidido y cada una con sus respectivos ángulos. Bien, ahora vamos a sumar las fuerzas. Para eso hay que decidir dejar quieta una de las fuerzas que voy a sumar. No importa realmente cuál deje quieta, porque la suma va a dar el mismo resultado. Cumple con la propiedad conmutativa. A veces uno deja quieta la más larga, a veces la que tenga el ángulo más difícil, pero es indistinto. Yo ahora voy a dejar quieta la fuerza peso. Bien, entonces voy a trasladar F1. También podría trasladar primero F2, es lo mismo. Pero como para seguir un orden, traslado F1 a continuación del peso. ¿Cómo se hace eso? Coloco la escuadra, bien, de forma tal que un cateto de la escuadra coincida con la fuerza. Ahora coloco la regla en el otro cateto de la escuadra de forma tal que la escuadra pueda deslizarse por la regla. Bien, también lo podría hacer al revés, colocar acá arriba, así. Bien, eso depende de cómo se le haga más cómodo a cada uno. Yo voy a volver a esta posición porque me parece más cómoda para mí. Bien, ahí. Y ahora entonces sostengo la regla
y muevo la escuadra hasta la punta del peso. Bien, ahí. Sostengo la escuadra firmemente y con el lápiz voy a dibujar la línea de dirección. Apenas. ¿Sí? Ahora tomo la regla, voy a usar otro color ahora para las fuerzas trasladadas y mido F1 que debe medir 3 centímetros. 1, 2, 3. Entonces desde ahí para atrás marco F1. Esa es F1 trasladada. Bien, no me puedo olvidar de la flechita, siempre desde atrás de la marca de los 3 centímetros. Bien, y le pongo que esta es F1 trasladada. Este apóstrofe significa que es esta que la he trasladado. Bien, ahora, a continuación de F1, tengo que trasladar F2. Bien, mismo procedimiento. Tomo la escuadra, bien, de modo tal que un cateto coincida con la fuerza que voy a trasladar. Coloco la regla en el otro cateto y traslado. Ahí. Nuevamente, sostengo ahora la escuadra firmemente y con el lápiz dibujo la línea de dirección. Apenas, nada más. Y ahora tengo que medir los 3 centímetros de la F2, pero acá. Perdón, estaba poniendo la regla en ahí. Bien, entonces cuento 1, 2, 3. Ahí. Ahí está. Marcamos la F2 trasladada. Bien. Marco, marco. Y no me puedo olvidar de la flechita. Recuerden que las fuerzas se representan con vectores y los vectores tienen una flecha. Y la nombramos a esta como F2 trasladada. Bien. Lo único que nos está quedando ahora es encontrar la resultante. ¿Cómo encuentro la resultante? El procedimiento dice que la resultante va desde el primer punto de la primera fuerza, la que dejé quieta, si dejé quieta esta fuerza, su punto origen es este. Bien, la resultante va desde el punto origen hasta el último punto de la última fuerza. La última fuerza es F2 trasladada y el último punto de esa fuerza está ahí. Bien, justo en la puntita de la flecha. Entonces debo unir este punto con ese. Tomo la regla y uno esos dos puntos. Ahí. Entonces, esta es la resultante. Bien. Pero la resultante no puede quedarse solo así. Si bien esto ya nos sirve para poder dar una respuesta al problema, pero hay que decir cuánto vale y qué ángulo tiene. Bien. Para poder medir el ángulo, voy a colocar la regla y la voy a extender con lápiz. Ahí. Bien. Entonces, con el semicírculo mido el ángulo que
da 2 grados. Ahí queda un poquito fuera de la imagen, pero son 2 grados, bien, desde la izquierda. 2 grados desde la izquierda. Y hay que ver cuánto mide. Ahí. 8 milímetros aproximadamente. Entonces tenemos que R mide 8 centímetros, que tendremos que transformarlos a newtons, y tiene un ángulo de 2 grados hacia arriba. Bien, la transformación de esto para ver el valor lo hacemos aparte. Pero acá ha quedado ya la suma de las fuerzas. Bien, este ha sido el procedimiento de sumar las fuerzas y obtener la resultante de este sistemita del problema. Continuamos ahora con los cálculos. Bien, ya realizada la suma en forma gráfica, solo nos queda transformar el valor de la resultante de centímetros a newtons. Usamos nuevamente una regla de 3 con la escala y nos da que tiene un valor de 160 newtons. Entonces la resultante expresada en forma vectorial es R igual 160 newtons con un alfa de 2 grados. El signo positivo del ángulo nos indica que está medido hacia arriba de la horizontal. Bien, y con esto ya hemos terminado el paso número 4. Tenemos el valor de nuestra resultante. Bien, llegamos al quinto y último paso, evaluar y responder. Como la resultante nos dio un valor distinto de 0 y el ángulo dio positivo, se entiende que las fuerzas de las patas sí serán suficientes para sostener a la persona. Más si tenemos en cuenta que hemos redondeado la aceleración de la gravedad y el peso de la persona hacia arriba, a valores superiores. Lo más importante es que el ángulo dio positivo, o sea que las fuerzas de las patas están, digamos, hacia arriba. Si la resultante hubiera dado 0, de valor 0, significaría que las fuerzas de las patas están al límite para soportar el peso de la persona. Y si hubiera dado distinta de 0, pero el ángulo negativo, significaría que las fuerzas de las patas apuntan, digamos, hacia abajo. Por lo tanto, no podrían soportar el peso de la persona. Bien, de esta forma terminamos este video de resolución de un problema aplicando los 5 pasos referido a suma de fuerzas. Espero que les sea útil para aprender o repasar este tema.